Bien, chicas, vamos con la tercera entrega de la mochila. Mini mochila Huayú. Estamos terminando, como pueden ver acá. Acá comienza la vuelta de solo hebra de atrás. Y ya hicimos 1, 2 y 3 vueltas. Esta empieza aquí, termina acá. 1, 2 y 3 vueltas. Entonces, hacemos los puntos que faltan. Y seguimos tejiendo en espiral sin aumentos. Recuerden, estas 3 vueltas las hicimos sin aumentos. Y aquí, fíjense, aquí comienza la siguiente vuelta. Entonces aquí voy a comenzar a tejer no con la hebra de atrás como venimos haciendo, sino con las 2 hebras como regularmente veníamos haciendo acá. Y aquí se va a ir levantando el bolso, el cuerpo del bolso, y vamos a seguirlo tejiendo, repito, sin aumentos. Seguimos con el alma hasta el final y lo seguimos tejiendo regularmente. Pero aquí quiero hacer una, fíjense como aquí ya cambia el tejido nuevamente. ¿Sí ven? Aquí se ve la diferencia de las vueltas que hicimos con hebra de atrás, y aquí se nota que estamos tejiendo la puntada completa. Como les dije anteriormente, ya aquí él va a ir doblando, ya él va a ir subiendo, ¿ok? Entonces estas vueltas van a quedar abajo, y aquí es importante que hagamos un paréntesis para, fíjense que la base está plana, está plana, ¿ok? ¿Cuánto vamos a tejer del cuerpo? Del cuerpo de la mochila vamos a tejer lo mismo que mida esta base con las 3 vueltas del punto de la hebra de atrás. Entonces acá me dice que son 16 centímetros. 16 centímetros. Entonces yo tengo que tejer a partir de ahora 16 centímetros hasta acá arriba. Bien. Por lo pronto, estas son las indicaciones. Sin embargo, cada 8 vueltas, como esta es una mini, cada 8 vueltas vamos a trabajar acá. Tenemos la base, las 3 vueltas con hebra de atrás. Y aquí comienza a subir el cuerpo de la mochila. Bien. Acá seguimos tejiendo normal. Pero en la 8ª vuelta, cuando hagan las 8 vueltas, cuando van a hacer la 9ª, entonces van a tejer con 3 vueltas, tomando solamente la hebra de atrás para que se le vaya haciendo este diseño, ya que la mochila unicolor se teje, al no tener diseño, pues se le hace esta puntada para que tenga otra vistosidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tejer 8 vueltas, porque las que estamos tejiendo es un modelo muy pequeño, 8 vueltas, y le hacemos estas 3 hileras de punto tomando la hebra de atrás. Si dijimos que tenemos que hacer 16, nos va quedando como acá. Nos va quedando acá. ¿Sí? Entonces nos da chance de hacer 2 veces este dibujo. Cada 8 vueltas van a hacer este diseño tomando solamente la hebra de atrás, 3 vueltas. Eso era lo que le quería comentar en este video. También es importante que anoten, eso se los voy a decir en el grupo de WhatsApp, cuántos puntos quedaron alrededor de la base, porque con esos puntos nosotros vamos a sacar la cuenta para elaborar los 8 ojales que tenemos acá. Bien, por eso es importante. Todo tiene su porqué. Y
Entonces en el grupo vamos a ir revisando cuántos puntos le quedaron, porque aunque tiene una medida, se nos puede haber sumado o disminuido algún punto. Entonces, bueno, por ahora es todo en este video. Seguimos tejiendo el cuerpo de la mochila hasta que tengamos los 16 centímetros, haciendo la salvedad de que en cada 8 vueltas vamos a hacer 3 vueltas tomando el hilo de atrás, tomando la hebra de atrás, bien, para que quede este diseño. Bueno, estoy siendo muy reiterativa, pero es preferible que les quede claro a que tengan dudas. Nos vemos entonces cuando tengamos el cuerpo de la mochila elaborado, y cualquier duda por el grupo de WhatsApp.